Hola a todos amantes del campo, bienvenidos a Relatos del Rancho. Antes de que te sumerjas en la próxima historia que te conectará con la esencia de la vida rural, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras auténticas aventuras. Estamos seguros de que cada relato te llegará al corazón. En el corazón de una vasta hacienda, donde el lujo se entrelazaba con la naturaleza en un abrazo silencioso, un hombre rico, de rostro cincelado por la frialdad y los negocios, observaba a su hija bastarda. Sus ojos, pozos de calculado desinterés, seguían cada movimiento de la pequeña Sofía, que jugueteaba inocentemente en el campo. El sol de la tarde, un dorado pincel sobre los pastizales, creaba una postal idílica, casi engañosa, mientras en la mente del hombre la malicia tejía una telaraña de intenciones oscuras. Cada risa infantil de Sofía era un eco que resonaba con la disonancia de su propio desprecio, un recordatorio viviente de un pasado que quería borrar, de una mancha en su impoluta reputación. La brisa suave que mecía los trigales parecía llevar consigo el murmullo de un destino incierto, un preludio a la tormenta que se gestaba. Con movimientos deliberados, cada paso una afirmación de su macabra determinación, el hombre se dirigió al canil. El aire allí era denso, impregnado del olor a tierra húmeda y la ferocidad contenida de los animales. Sin un atisbo de duda o remordimiento, deslizó el cerrojo de la jaula más grande, liberando a la bestia más imponente de su propiedad. Era un perro de raza, de músculos tensos y ojos salvajes, entrenado con crueldad para atacar sin vacilación, para ser una máquina de destrucción controlada. La figura del hombre se proyectaba larga y ominosa en el suelo, una sombra que anticipaba la desgracia, mientras el animal, sediento de instinto, sentía la libertad y una orden tácita en el aire. El perro, un torbellino de pelaje oscuro y furia contenida, irrumpió en el campo con la velocidad de un rayo, sus patas levantando pequeñas nubes de polvo. Su objetivo era claro, marcado por el rastro del aroma infantil. La pequeña Sofía. Con cada zancada sus músculos se tensaban, preparados para el asalto, sus ojos vidriosos fijados en la frágil figura de la niña como si fuera la presa más fácil y esperada. El idílico escenario de la hacienda se transformaba en un coto de caza, y Sofía, ajena al terror que se cernía sobre ella, continuaba su danza inocente con las mariposas, sus risas perdiéndose en el rugido silencioso que se acercaba. A medida que el animal se aproximaba, la atmósfera se cargaba de una tensión palpable, casi eléctrica. El gruñido grave y gutural del perro perforaba el aire, un presagio ominoso que anunciaba el inminente ataque. Sus dientes, blancos y afilados, se asomaban entre las encías, listos para el bote fatal, para desatar la violencia que había sido programada en su ser. La distancia entre el depredador y su víctima se acortaba con cada segundo que pasaba, y el corazón del campo parecía detenerse, conteniendo el aliento ante la inminencia de la tragedia, mientras la niña, aún en su mundo de fantasía, seguía siendo un blanco vulnerable. Pero en ese instante congelado en el tiempo, cuando la desesperación parecía sellar el destino de Sofía, una visión majestuosa irrumpió en la escena. Un imponente caballo blanco, de crines que ondeaban al viento como una bandera de esperanza, surgió de la nada. Saltó la cerca con una agilidad impresionante, sus músculos poderosos en un despliegue de fuerza y gracia. Su presencia era un faro de luz en la creciente oscuridad, un guardián inesperado que se interponía entre la inocencia y la brutalidad,
prometiendo un giro inesperado en la trama que dejaría a todos en completo shock y revelaría la verdad más perturbadora sobre un padre. El sol dorado de la tarde seguía pintando los campos de la hacienda con tonos melancólicos de miel. Una pincelada de irrealidad sobre un lienzo que ahora contenía el drama más crudo. En medio de las flores silvestres que danzaban al ritmo de una brisa que ya no parecía tan suave, Sofía, la niña de 6 años, corría descalza, sus cabellos castaños volando como cintas de seda, un remolino de inocencia que ignoraba el peligro inminente. Sus risas, puras y cristalinas como el agua de un arroyo, eran melodías que perseguían a las mariposas de colores vivos en un juego de escondite entre las margaritas. Sus ojos azules, pozos de asombro y alegría, brillaban con una luz inalterable, ajenos a la sombra que se alargaba sobre ella. Mientras la niña se deleitaba en la simplicidad de su mundo, el perro, impulsado por el instinto y la orden silenciosa de su amo, se abalanzaba sobre ella. Su cuerpo musculoso se tensaba, las garras arañaban la tierra y cada respiración era un gruñido bajo, un preludio a la vorágine de la agresión. El aire se llenó con el hedor de la ferocidad animal, una amenaza tangible que se cernía sobre la frágil figura de Sofía. El tiempo parecía ralentizarse, estirándose en un instante de terror inminente, mientras la inocencia de la niña chocaba con la brutalidad programada del ataque, creando un contraste desgarrador en el corazón de la hacienda. Justo cuando el perro estaba a punto de cerrar sus fauces sobre la niña, el majestuoso caballo blanco, al que llamaban Tempestad, intervino con una velocidad y una ferocidad que solo la naturaleza más pura puede manifestar. Con un relincho atronador que cortó el aire, como un rayo, el equino se interpuso entre Sofía y el perro. Sus ojos, antes amables, ahora brillaban con una determinación fiera, un fuego protector que prometía no ceder. La tierra tembló bajo sus poderosas patas mientras ejecutaba un movimiento de defensa, una danza instintiva para proteger a la pequeña que había robado su corazón. Tempestad, con una inteligencia y valentía asombrosas, no se limitó a interponerse. Con la precisión de un guerrero y la furia de un guardián, lanzó una patada y poderosa y certera que impactó de lleno en el perro. El golpe fue brutal, un trueno que resonó en el campo y lanzó al animal por los aires, dejándolo inerte a varios metros de distancia. La escena, tan repentina como impactante, dejó a todos los presentes, si los hubiera, en un estado de shock y asombro. La ferocidad del caballo era una revelación, un testimonio de la fuerza insospechada del amor y la lealtad que emanaba de su noble corazón. El hombre rico, el orquestador de esta tragedia abortada, observaba la escena desde la distancia, su rostro inexpresivo por la conmoción, pero sus ojos revelaban una mezcla de sorpresa y frustración. Su plan, concebido con una frialdad calculadora, se había desmoronado ante la intervención de un animal. La maldad, tan cuidadosamente tejida, había sido desafiada por la pureza de la protección. El silencio que siguió al estruendo de la patada de Tempestad fue tan elocuente como cualquier grito, dejando al descubierto la cruel verdad. Un padre había intentado herir a su propia hija y un caballo había sido su salvador en un acto que trascendía la mera lealtad animal. La revelación de la maldad del padre, expuesta por la valerosa intervención de Tempestad, sumió a la hacienda en un silencio tenso, solo roto por el susurro del viento entre los árboles. La imagen del caballo blanco, erguido y vigilante, protegiendo a la pequeña Sofía de la furia canina,
se grabó en la memoria de los presentes como un cuadro de heroísmo inaudito. Los ojos del hombre rico, antes calculadores y fríos, ahora reflejaban una extraña mezcla de asombro y furia contenida, la frustración de un plan desbaratado por la más inesperada de las oposiciones. La inocencia de Sofía, ajena a la magnitud del drama que se había desarrollado, contrastaba brutalmente con la oscuridad del corazón de su progenitor. El caballo, con movimientos suaves y protectores, se acercó a Sofía, su gran cabeza blanca rozando tiernamente la mejilla de la niña. Era una caricia de alivio, un gesto de consuelo después del terror latente. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en un estado de estupefacción, se aferró al cuello de Tempestad, su pequeño cuerpo buscando refugio en la majestuosa presencia del animal. Las lágrimas, antes contenidas, brotaron de sus ojos, no de miedo, sino de una profunda gratitud y alivio. Era una conexión silenciosa, un lenguaje de almas que se reconocían en la adversidad, un lazo inquebrantable que se forjaba en el crisol de la adversidad. La figura de Tempestad se erigía como un guardián, un faro de protección inquebrantable en medio de la crueldad humana. Su presencia majestuosa, su pelaje blanco brillando bajo el sol poniente, era un símbolo de pureza y lealtad incondicional. El caballo no solo había salvado a Sofía de una agresión física, la había protegido de la desesperanza, de la idea de que estaba sola en un mundo hostil. Este acto de valentía desinteresada revelaba la capacidad de los animales para una conexión profunda y empática, un amor que trascendía las barreras de las especies y se alzaba como un testimonio de la bondad intrínseca. Mientras tanto, la noticia del horrendo plan del hombre rico y la heroica intervención del caballo se propagó como un reguero de pólvora por toda la hacienda y más allá. El impacto fue devastador, destrozando la fachada de respetabilidad del hombre y exponiendo la podredumbre de su corazón. La comunidad, antes crédula ante su poder y riqueza, se vio invadida por una mezcla de indignación y asombro. Los murmullos se convirtieron en acusaciones abiertas y el velo de silencio que cubría la crueldad del patriarca se rasgó, revelando la verdad más oscura sobre su carácter. La reputación del hombre se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea de la desaprobación generalizada. El hombre rico, antes intocable en su posición, se vio sumido en un aislamiento forzado. La condena social, más poderosa que cualquier ley, lo rodeó, tejiendo una red de rechazo y desprecio. Su riqueza y poder, antes pilares de su influencia, ahora parecían vacíos, desprovistos de significado ante la magnitud de su abyección. La hacienda, antes un símbolo de su opulencia, se convirtió en una prisión de su propia creación, un recordatorio constante de su fracaso moral. La justicia, en su forma más elemental, se manifestaba en el juicio implacable de la conciencia colectiva, un eco de la valentía de Tempestad que resonaría por siempre en los pasillos de su deshonra. Tras el impactante incidente, Sofía fue llevada a vivir con su abuela, Carmen, una mujer de cabellos plateados y manos que contaban historias a través del tejido. En la humilde casa de Carmen, alejada del lujo opresivo y la malicia latente de la hacienda, Sofía encontró un refugio de amor incondicional y aceptación. La pequeña, marcada por el intento de agresión y la revelación de la crueldad de su padre, comenzó un lento pero constante proceso de sanación. Cada puntada del tejido de Carmen, cada cuento narrado junto a la chimenea, eran bálsamos para el alma herida de Sofía, que poco a poco empezaba a florecer bajo el calor de un afecto genuino
construyendo un hogar que se sentía verdadero. La casa de Carmen, modesta pero llena de calidez, se convirtió en el santuario de Sofía. Allí, entre los aromas de hierbas secas y el suave murmullo de las agujas de tejer, la niña descubrió la verdadera esencia del hogar. Carmen, con su sabiduría ancestral y su mirada serena, le enseñó a tejer, una actividad que se transformó en una metáfora de su propia recuperación. Cada hilo entrelazado, cada color elegido, representaba un paso más en la reconstrucción de su confianza y la sanación de sus heridas emocionales. El arte del tejido se convirtió en un lenguaje silencioso, un puente entre su pasado doloroso y un futuro prometedor, una forma de expresar lo que las palabras aún no podían alcanzar. A medida que los días se convertían en semanas, Sofía y Tempestad, el majestuoso caballo blanco, forjaron un lazo inquebrantable. El caballo que había sido su salvador se convirtió en su confidente, su sombra protectora. Juntos cabalgaban por los campos, el viento en sus cabellos, las risas de Sofía resonando en el aire. Tempestad era más que un animal, era un símbolo de esperanza, un recordatorio viviente de que la bondad puede surgir de los lugares más inesperados y que el amor verdadero no conoce límites ni especies. Su presencia era un ancla para Sofía, un ancla que la conectaba con la fuerza de la naturaleza y la promesa de un amor incondicional que la acompañaría por siempre. El tiempo, con su ritmo pausado y sanador, comenzó a borrar las cicatrices más profundas de Sofía. La niña, antes asustadiza y retraída, se transformó en una criatura radiante, llena de vida y alegría. Su risa resonaba con la pureza de un arroyo de montaña, y sus ojos, antes llenos de sombras, brillaban con la luz de una nueva esperanza. La oscuridad de su pasado se desvanecía ante el resplandor de su presente, un presente tejido con hilos de amor, resiliencia y la inquebrantable lealtad de un caballo blanco que se había convertido en su ángel guardián. La transformación de Sofía era un testimonio del poder curativo del amor y la aceptación. La historia de Sofía, Tempestad y la valiente intervención que la salvó se extendió más allá de los confines de la hacienda, convirtiéndose en una leyenda. Fue un relato que inspiró a la comunidad, recordándoles la importancia de la bondad, la empatía y la protección de los más vulnerables. La narrativa de la maldad del padre, contrastada con la nobleza del caballo, se convirtió en una lección moral, un espejo en el que se reflejaban los valores más profundos de la humanidad. La historia de Sofía no era solo la de una niña salvada, era la de un corazón humano redimido, una transformación que tocaría vidas por generaciones, resonando en el tiempo como un eco de esperanza y resiliencia. Años después, la hacienda que había sido escenario de la maldad y el heroísmo se transformó. Las sombras del pasado se disiparon, dando paso a un lugar de curación y esperanza. Sofía, ahora una joven mujer fuerte y compasiva, decidió convertir la hacienda en un centro de terapia asistida por animales para niños que habían sufrido traumas. Con la ayuda de Carmen, que aportó su sabiduría y sus manos expertas, y de Tempestad, que seguía siendo su compañero inseparable, el lugar se llenó de risas, de murmullos de esperanza y del suave sonido de los animales. Era un tributo a su propia historia, un legado de superación y amor que transformaba el dolor en propósito. El centro de terapia, bautizado El Refugio de Tempestad, se convirtió en un faro para niños de todo el país. Sofía, con su mirada serena y su voz dulce, compartía su propia experiencia, ofreciendo consuelo y una guía empática a los pequeños que llegaban con heridas invisibles.
Los animales, caballos, perros y otros seres domesticados se convirtieron en coterapeutas, sus presencias calmantes y su amor incondicional, abriendo caminos de comunicación y sanación donde las palabras fallaban. La conexión entre los niños y los animales era mágica, un puente hacia la recuperación que se construía en cada caricia, en cada mirada, en cada momento compartido. Tempestad, aunque envejecido, seguía siendo el alma del refugio. Su presencia majestuosa, su sabiduría silenciosa, eran un bálsamo para todos. Los niños que lo conocían sentían su energía protectora, su espíritu noble que irradiaba paz y seguridad. Cabalgar en Tempestad se convirtió en un rito de paso, un momento de conexión profunda que les infundía valentía y confianza. Era un recordatorio viviente de que la fuerza no solo reside en el poder físico, sino en la capacidad de amar y proteger incondicionalmente. El caballo se había convertido en un símbolo de resiliencia y un maestro silencioso para todos los que cruzaban los umbrales del refugio. La hacienda, antes un lugar se transformó en un oasis de luz y curación. Los campos, que alguna vez fueron escenario de un intento de tragedia, ahora resonaban con las risas de niños que encontraban consuelo en la compañía de los animales. Los muros, que habían presenciado la maldad, ahora contenían historias de superación, de corazones que se abrían a la esperanza. La energía del lugar era palpable, una sinfonía de gratitud, amor y redención. Cada rincón de la hacienda era un testimonio del poder transformador del amor y la resiliencia humana, un recordatorio de que incluso de las cenizas del dolor puede surgir algo hermoso y significativo. La vida de Sofía se convirtió en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder redentor del amor. Su historia, la de una niña salvada por un caballo, inspiró a innumerables personas, recordándoles que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar, de proteger y de sanar. La hacienda, antes un monumento a la crueldad, se transformó en un símbolo de esperanza, un lugar donde las heridas se curaban y las almas encontraban consuelo. La transformación de Sofía no fue solo personal, fue un catalizador para una ola de compasión y empatía que se extendió mucho más allá de los límites de su refugio, dejando una huella indeleble en el mundo. A medida que el sol de la tarde se inclinaba hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras, Sofía y Carmen se sentaban en el porche del refugio, observando a los niños jugar con los animales. La brisa traía consigo el suave relincho de tempestad, el ladrido juguetón de un perro y las risas claras de los pequeños. Un ambiente de paz y plenitud envolvía el lugar, un contraste abismal con la oscuridad que alguna vez había reinado. Sofía, con una sonrisa serena en los labios, sentía la plenitud de su propósito, la satisfacción de haber transformado el dolor en un faro de esperanza para otros. Carmen, con sus manos expertas que no dejaban de tejer, asintió con la cabeza, sus ojos sabios reflejando una profunda gratitud. Sofía nos recordó que todos nosotros tenemos caballos blancos dentro de nosotros, listos para proteger a los inocentes. Dijo con voz suave, cada palabra impregnada de una sabiduría ancestral. Solo necesitamos tener el coraje para actuar. Su voz, un susurro en la quietud de la tarde, llevaba el peso de la experiencia y la certeza de que la bondad genuina siempre encuentra su camino para prevalecer, incluso en los momentos más oscuros, transformando la adversidad en un catalizador para el cambio. La quietud de aquella noche perfecta,
con Sofía durmiendo segura en su cama y Tempestad custodiando vigilante en el campo, era la culminación de una historia que había comenzado con terror y casi terminado en tragedia. El silencio era una sinfonía de amor, esperanza y redención. La luna, un disco plateado en el cielo estrellado, iluminaba la hacienda, antes un lugar de pesadillas, ahora un santuario de sueños. Cada estrella que parpadeaba en la inmensidad del firmamento parecía contar la historia de una niña que había sido salvada, pero que, en el proceso, había salvado a todos a su alrededor. La transformación de la hacienda y de las vidas que tocó era un testimonio del poder del amor verdadero. La historia de Sofía y Tempestad no era solo un cuento de valentía animal, era una parábola sobre la resiliencia humana, la capacidad de sanar y de convertir el dolor en propósito. La hacienda se había convertido en un crisol de esperanza, donde las heridas invisibles de los niños comenzaban a cicatrizar y sus corazones, antes endurecidos por el trauma, se abrían a la posibilidad de un futuro lleno de luz y nuevas oportunidades. Y así, bajo un cielo estrellado que prometía infinitas posibilidades, Sofía Santos dormía profundamente. Sabía que despertaría para otro día de aventuras, de amor incondicional y de la oportunidad de esparcir la magia de la esperanza a niños que, como ella un día, habían conocido la oscuridad. Su vida, un lienzo pintado con los colores de la resiliencia y la compasión, era un faro, un testimonio viviente de que el amor verdadero tiene el poder de transformar incluso las historias más sombrías en cuentos de luz, de sanación y de un futuro prometedor. Miguel, un hombre de edad avanzada que había sido testigo silencioso de la transformación de Sofía, se sentaba en su silla mecedora, su mirada fija en una fotografía que decoraba la pared. Era una imagen de Sofía montando a Tempestad, sus rostros irradiando una felicidad pura y sin adulterar. Una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. «A veces pienso», dijo, su voz un murmullo reflexivo, «que quizás nosotros no salvamos a Sofía, tal vez ella nos salvó a nosotros». Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de una profunda verdad que resonaba en el corazón de todos los que lo escuchaban. Elena, con su mirada perspicaz y su mente curiosa, le preguntó, «¿Cómo así?». Su voz reflejaba la necesidad de comprender la profundidad de esa afirmación. La cuestión de Miguel había tocado una fibra sensible, un reconocimiento tácito de que el acto de dar, en ocasiones, puede ser la forma más profunda de recibir. La transformación de Sofía no solo había impactado su propia vida, sino que había sido un catalizador para un cambio colectivo, una revelación que había abierto los ojos de todos a la verdadera esencia del amor y la compasión, redefiniendo sus propias percepciones de la vida. Isabel, con la serenidad que solo la experiencia puede otorgar, respondió con una sonrisa suave. Ella nos enseñó lo que realmente significa el amor incondicional. Su voz era un bálsamo, cada palabra un reflejo de la profunda verdad que Sofía había encarnado. Nos mostró que la bondad genuina siempre vence la maldad y que una niña puede ser más fuerte que cualquier adulto cuando tiene el amor cierto. Era una lección aprendida no a través de sermones, sino a través del ejemplo vivo de una pequeña que, a pesar de la adversidad, había florecido con una fuerza y una compasión inquebrantables, demostrando que la vulnerabilidad puede ser una fuente de inmensa fortaleza. Para sostener su argumento, Isabel añadió, ella nos recordó que en lo más profundo de nuestro ser, todos albergamos una capacidad inmensa para el amor y la resiliencia.
Sofía, con su espíritu indomable y su capacidad para perdonar, nos mostró que la oscuridad no puede extinguir la luz si uno elige abrazar la esperanza. Su viaje, desde la indefensa hasta la sanadora compasiva, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la verdad, de que la bondad es una fuerza imparable que puede transformar incluso las heridas más profundas en fuentes de fortaleza y aprendizaje para toda la comunidad. La quietud de la noche perfecta, con Sofía durmiendo segura en su cama y Tempestad guardando vigilante en el campo, era la conclusión de una historia que había comenzado con terror y casi terminado en tragedia. Encontró su desenlace en una sinfonía de amor, esperanza y redención. Una niña había sido salvada, pero en el proceso ella había salvado a todos a su alrededor, enseñándoles que el amor verdadero tiene el poder de transformar hasta incluso las historias más sombrías en cuentos de luz y esperanza, y que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede ser la mayor fortaleza. El legado de Sofía y Tempestad trascendió la mera anécdota, arraigándose profundamente en el tejido de la comunidad. La hacienda, ahora un bullicioso centro de curación y aprendizaje, se erigía como un monumento viviente a la resiliencia del espíritu humano y al poder transformador del amor incondicional. Los niños que llegaban al refugio de Tempestad, con sus ojos llenos de miedo y sus corazones marcados por el dolor, encontraban en Sofía una guía, en los animales un consuelo y en el ambiente un santuario donde sus heridas invisibles comenzaban a cicatrizar. El lugar, impregnado de una energía de gratitud y esperanza, era un testimonio palpable de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la compasión puede disipar cualquier sombra. Las historias que se tejían dentro de los muros del refugio eran tan diversas como las flores silvestres que adornaban los campos, pero todas compartían un hilo común: la curación a través de la conexión. Niños que habían perdido la voz por el trauma recuperaban el habla al susurrar secretos al suave pelaje de un caballo. Aquellos que se habían aislado en su dolor encontraban en el juego con un perro la chispa para reconectar con el mundo. Sofía, con su empatía innata, guiaba a cada niño a descubrir su propio tempestad interior, esa fuerza protectora y sanadora que reside en cada ser humano esperando ser despertada. El hombre rico, el padre de Sofía, una figura desvanecida en las sombras del ostracismo social, había sido una figura poderosa que había subestimado el impacto de sus propias acciones. La hacienda, antes símbolo de su opulencia y control, ahora era un recordatorio constante de su fracaso moral y de la bondad que había intentado extinguir. Su vida se había reducido a una existencia solitaria, despojada de propósito y afecto, un castigo silencioso pero implacable que reflejaba la desolación de su propio corazón. El contraste entre su destino y el florecimiento de Sofía era una lección brutal sobre las consecuencias de la maldad. La sabiduría de Carmen, transmitida a través de generaciones, se convirtió en la columna vertebral filosófica del refugio. Ella solía decir que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de reconstruirse a partir de él, más fuertes y más compasivos. Sus enseñanzas, arraigadas en la simplicidad de la vida rural y la profunda conexión con la naturaleza, eran un bálsamo para las almas heridas, una guía para encontrar la paz interior y la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, convirtiéndose en una fuente de inspiración para todos los que buscaban consuelo y orientación en el refugio. La hacienda,
Antaño un lugar de secretos oscuros y tragedias ocultas se había transformado en un faro de luz. Las risas de los niños, el suave relincho de los caballos, el murmullo del viento entre los árboles, todo se fusionaba en una sinfonía de esperanza. La historia de Sofía, la niña que había sido salvada por un caballo y que, a su vez, había salvado a innumerables otros, se convirtió en una leyenda, un testimonio viviente de que el amor incondicional y la bondad genuina son las fuerzas más poderosas en el universo, capaces de transformar la oscuridad más profunda en la luz más brillante. Con el paso de los años, Sofía se convirtió en un pilar de la comunidad, su presencia un testimonio viviente de la resiliencia y el poder del perdón. Aunque el recuerdo del trauma original nunca se desvaneció por completo, se transformó en una fuente de empatía y comprensión, permitiéndole conectar con los niños del refugio a un nivel más profundo. Su mirada, ahora teñida de sabiduría y compasión, era un reflejo de su propio viaje, un camino desde la oscuridad hacia la luz. Cada día en el refugio era una confirmación de su propósito, un recordatorio constante de que su dolor había sido transformado en una fuerza para el bien. El refugio, bajo la dirección de Sofía y con el apoyo inquebrantable de Carmen, se expandió. Sus programas de terapia asistida por animales ganando reconocimiento nacional. Profesionales de la salud mental de todo el mundo visitaban la hacienda para aprender de su enfoque único, un modelo que combinaba la ciencia de la psicología con la sabiduría intuitiva de la conexión entre humanos y animales. La historia de Sofía y Tempestad se estudiaba en seminarios, un caso de estudio sobre cómo el amor incondicional puede ser la medicina más potente para el alma. El impacto del refugio de Tempestad se sentía en vidas de innumerables niños, cada uno llevando consigo la chispa de esperanza que habían encontrado en la hacienda. Tempestad, aunque su andar se había vuelto más lento y su pelaje más canoso, seguía siendo una presencia majestuosa y reconfortante. Los niños del refugio lo veían como un abuelo sabio, un guardián silencioso que les ofrecía consuelo sin palabras, solo a través de la calidez de su presencia y la ternura de su mirada. Sofía solía sentarse junto a él, acariciando su crin, recordando el día en que su vida cambió para siempre. La conexión entre ellos era un lenguaje que trascendía las palabras, una comunión de almas que habían compartido un destino entrelazado por la valentía y el amor incondicional. La vida de Sofía se convirtió en un ciclo de dar y recibir, un flujo constante de amor que se multiplicaba con cada niño que tocaba. Las risas que llenaban la hacienda, antes escenario de una potencial tragedia, eran la prueba tangible de que la vida podía florecer incluso después de la desolación. Cada niño que abandonaba el refugio con una sonrisa en el rostro y una chispa de esperanza en los ojos era un testimonio del poder de la bondad y la resiliencia. La hacienda, en su transformación, se había convertido en un epicentro de curación, un lugar donde el pasado se sanaba y el futuro se abrazaba con una renovada fe. La historia de Sofía Santos, la niña bastarda que había sido salvada por un caballo y que a su vez había salvado a tantos otros, se transmitía de boca en boca, una leyenda moderna que inspiraba a generaciones. Bajo un cielo estrellado que prometía infinitas posibilidades, Sofía dormía profundamente, sabiendo que despertaría para otro día de aventuras, amor y la oportunidad de esparcir la magia de la esperanza a niños que, como ella un día, habían estado perdidos en la oscuridad,
pero que ahora encontraban su camino hacia la luz a través de la guía y el amor. La figura del padre, ahora un mero eco de su antigua prepotencia, se desvanecía en la memoria colectiva, reemplazada por la imagen radiante de Sofía y el majestuoso Tempestad. El destino, implacable justicia, había relegado al hombre a una existencia solitaria, despojada de la riqueza espiritual que tanto había despreciado. La hacienda, antes su reino de poder y oscuridad, era ahora un bastión de luz, un recordatorio constante de la derrota de la maldad ante la bondad. La ironía era palpable. El lugar que había sido testigo de su intento de crueldad se había transformado en un símbolo de redención y esperanza, un legado que nunca podría borrar. La comunidad, inspirada por la historia de Sofía, había abrazado una nueva filosofía, una donde la empatía y la protección de los vulnerables se convirtieron en valores fundamentales. Los habitantes de la región se unieron para apoyar el refugio de Tempestad, ofreciendo su tiempo, sus recursos y su amor. La hacienda se convirtió en un epicentro de cambio social, un lugar donde se demostraba que un acto de valentía podía encender una llama de esperanza que iluminaría a muchos. La historia de Sofía no solo había sanado a una niña, sino que había catalizado la transformación de toda una comunidad, elevando su conciencia colectiva. El desfile de niños que pasaban por el refugio de Tempestad era un testimonio visual del impacto de Sofía. Sus ojos, antes apagados por el trauma, ahora brillaban con una nueva chispa de vida. Las risas que llenaban el aire eran la melodía de corazones sanados, de almas que habían encontrado consuelo y fuerza en la compañía de los animales. Sofía, con su sonrisa cálida, reconfortante, y su abrazo, era el faro que guiaba a estos pequeños en su viaje de recuperación, una prueba viviente de que, incluso después de las tormentas más feroces, el sol siempre vuelve a brillar, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer. La historia de Sofía y Tempestad, el caballo blanco, se convirtió en un cuento de hadas de la vida real. Una narrativa poderosa que se contaba de generación en generación. No era solo un relato de un animal que salvó a una niña, sino una parábola sobre la inquebrantable fuerza del espíritu humano, la capacidad de perdonar y la certeza de que el amor incondicional puede transformar la oscuridad más profunda en una fuente inagotable de luz. La hacienda, antes escenario de una tragedia abortada, se erigía ahora como un monumento a la esperanza, un lugar donde las heridas invisibles se curaban y los sueños más audaces se hacían realidad. Y así, bajo un cielo estrellado que prometía infinitas posibilidades, Sofía Santos dormía profundamente, sabiendo que se despertaría para otro día de aventuras, amor y la oportunidad de esparcir la magia de la esperanza a niños que, como ella un día, habían sido tocados por la oscuridad, pero que ahora, a través de su guía y el amor de Tempestad, encontraban su camino hacia la luz. Su vida era un testimonio viviente de que el amor verdadero tiene el poder de transformar incluso las historias más sombrías en cuentos de luz y esperanza, y que la bondad, como una semilla plantada en la adversidad, siempre florecerá, dejando un legado imperecedero.